reunidos este miércoles a las 6 de la tarde. Le damos la gloria y la honra al Señor por la bendición de poder estar acá para compartir una oración por los enfermos. Hoy hemos recibido algunas peticiones de oración y queremos orar por varias personas que nos han mandado su petición de oración. Vamos a orar, queridos hermanos. Amado Dios, en esta noche te alabamos, Señor, te bendecimos, te exaltamos, Padre Santo, te damos la gloria y la honra. Esta noche, Señor, te damos la gloria y la honra a ti, porque tú eres digno, Señor, de toda la alabanza, de toda la gloria, Señor. Padre Santo, tú dices en tu palabra, Señor, que lo que es imposible para los hombres, Señor, es posible para ti. Y hoy, Señor, ponemos a los enfermos delante de ti. Ponemos a María de los Ángeles, Señor, una mujer que está enferma, Señor. Te pedimos, Padre, por el pastor Carrillo, Señor, también, por el hermano Carlos Osorno. Los dos hermanos han sido operados, Señor, y están en recuperación, están bien en sus casas, Señor. Pero pedimos, Padre, que seas tú operando, Señor, en las vidas de ellos, cicatrizando y sanando, Señor. También oramos por la hermana Orfa, Señor, que tuvo una caídita, Señor. Hoy te pedimos por ella para que seas tú bendiciéndola, Padre Santo. Guarda, Señor. Bendícela, Señor, en su casa, Señor, a ella y a sus hijos. También oramos por la hermana Minka, Señor, una hermana de edad avanzada, bendito Dios. Te pedimos por ella, Señor, por la salud. Oramos, Padre, para que seas tú guiándola, Señor, y dirigiéndola a ella y a su familia. Por la hermana Nelly Tirado, Señor. Por la hermana Norela, Señor, que ha tenido problemas en sus caderas, Señor, en su malestar. Oramos por sus hijos también en esta noche, Señor. También te pedimos, Padre Santo, por Olma Arias, para que seas tú, Señor, ayudándola en el época, con los malestares que ella tiene, oh Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por Hilda Arias, Señor, por su enfermedad también, tensión alta, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendícela, Señor, allá en Ibagué. Gracias te damos, Padre, por la hermana María del Carmen, por sus rodillas, Señor, por sus pies. Y también oramos, Señor, por su madre, Señor, que también le da y protégenla, Señor, del problema, Señor, del virus que estamos ahora esquivándolo todo, Señor. También te pedimos por Liliana López, Señor, por los dolores de cabeza, Señor, que ella sufre, por las migrañas. Y asimismo, Señor, oramos por cada uno de los enfermos. Seguimos pidiendo, Padre Santo, en esta noche, para que seas tú bendiciendo, Señor, a las personas que han pedido oración, Señor, por este medio, para que podamos, Señor, pedirte a ti, Señor, en unión, en comunión, los hermanos. En esta noche también ponemos en tus manos a Arturo Vivamontes, Señor, que ha pedido por crecimiento espiritual. Oramos por cada uno de los jóvenes de la Iglesia Primera Bautista de Medellín y por los jóvenes de esta nación, Señor, para que haya un avivamiento, un despertar espiritual en la vida de ellos. Oramos por las familias de la Iglesia, Señor, está acá en Medellín, bendito Dios, para que seas tú fortaleciendo, Señor, y dándoles un crecimiento espiritual. También oramos, Padre Santo, por el Instituto de Líderes Cristianos, Señor, en el cual estamos preparando, Señor, algunos hermanos de la iglesia, al hermano Alejandrino, al hermano Pablo González, a la hermana Chile Gallego, Señor, al hermano Luis Aguilar y al hermano Henry, Señor. Oramos para que se unan cada día más estudiantes a este Instituto de Líderes Cristianos Internacional y podamos así aprender y equipar a otros, Señor, para hacer la obra, Señor, en esta ciudad o donde seas tú llamando, Señor, a estos hombres y mujeres al servicio y a la administración de tu iglesia. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta noche oramos por las autoridades para que les des sabiduría. Pedimos por los médicos, enfermeras y por todo el equipo médico que trabaja en los hospitales, Señor, para que seas tú, Señor, tocándolos, Señor, ayudándolos
y fortaleciéndolos, Señor, en este tiempo, Señor, para que sus hogares, sus familias, Señor, no sufran de pronto por una contaminación, bendito Dios, por causa de este virus. Señor, oh Padre Celestial, levantamos una oración por las personas que están en las cárceles, Señor. Oramos por los que están en esos lugares, Padre Santo, para que reciban también la palabra tuya, Señor. Envía obreros, Señor. Abre las puertas, Señor, de las cárceles para que puedan entrar los obreros, Señor, y enseñarles la palabra y enseñarles muchas cosas que ellos necesitan también aprender en ese lugar. En el nombre precioso de nuestro amado y de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche pedimos la bendición sobre todos nosotros, Señor, en este lugar. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor, en esta noche. Gracias, oh Padre bendito. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Para la gloria y la honra de tu precioso nombre oramos, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Levantamos una oración, Señor, por los niños, por los adolescentes. Levantamos una oración, Señor, por el ministerio de ITU, Señor, a nivel nacional e internacional, por los niños de la iglesia, Señor, que participan de este movimiento, Señor. Asimismo oramos por el grupo SCAD de Manuel 168 y también por los jefes y todos los niños que participan, Señor, de este movimiento, Padre, para que el evangelio llegue al corazón de ellos también. Levanta obreros, levanta hombres idóneos, Señor, para que sirvan esta sociedad. En el nombre de Jesucristo, aquí estamos, Señor, alistando, Señor, nuestro corazón para la enseñanza de este precioso libro de Lamentaciones, Señor, en esta noche. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Derrama, Señor, una bendición especial sobre todos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta noche, oh Padre Celestial. Amén. Bueno, queridos hermanos, Dios me les bendiga. Hay muchas otras personas que nos han pedido que oremos por ellas, personas que están en Cuba, en Salvador, en República Dominicana y también aquí en Colombia que nos escuchan a través de este medio un poco desconocido para nosotros, pero bueno, gracias a Dios el Señor nos permite que podamos aprender. Hoy vamos a tocar este precioso libro de Lamentaciones y damos gracias a Dios por la bella oportunidad que nos da de poder hacer un resumen y ir preparándonos cada día para aprender. Este libro del Antiguo Testamento contiene 5 poemas y su autor, aunque se dice que es de Jeremías, es un autor anónimo según el canon bíblico y contiene una reflexión poética sobre el asedio de Jerusalén y el exilio al que fue sometido el pueblo de Israel. Nos recuerda también la historia completa descrita en Segunda de Reyes, del capítulo 24 y 25. Nos recuerda esa historia de la toma de Jerusalén y el exilio del pueblo de Israel. La catástrofe más horrenda acontecida al pueblo de Israel hasta el momento, hasta el día de hoy. Dios le había prometido una tierra a Abraham y con ello a David había sido una de las personas bendecidas con esta bendición y este pacto que Dios había hecho con Abraham. Y David construye esa capital llamada Jerusalén y todos, o al menos entendemos, de que David proviene del linaje real de los reyes. Además, tenía un templo, esta ciudad, donde la presencia de Dios estaba allí y los sacerdotes mantenían la adoración al Dios de Israel. Después de 500 años de historia, en el verano de 1586 a.C., la ciudad de Jerusalén cayó y fue destruida por los babilonios.
toda esta ciudad fue aniquilada y fue totalmente destruida. El libro de Lamentaciones es un libro que nos recuerda el dolor y nos recuerda la situación de los israelitas que sobrevivieron a este exilio. Los poemas de lamento no son únicos en la Biblia. Hay muchos de ellos en el libro de los Salmos. Los podemos encontrar en el capítulo 10, capítulo 63, capítulo 69, capítulo 94 o 94 y capítulo 79. Estos poemas de lamentos son prácticamente una protesta, son una forma de llamar la atención de todos, incluyendo a Dios y a cosas que fueron horribles y cosas que suceden en este mundo y que no deben ser toleradas, como la injusticia, la inmoralidad, la idolatría. Estos poemas son una manera de procesar las emociones. Estos poemas marcan una situación de mucho realce con respecto al pecado y al egoísmo de las personas. Estos poemas son un lugar para dar voz a la confusión, y estos poemas dan lugar a reflexionar sobre el carácter de Dios también. No se ven como algo malo en la Biblia, todo lo contrario. Estos poemas de lamentaciones nos dan una idea de restauración, una restauración de la dignidad sagrada en medio del sufrimiento humano. Estas palabras humanas de dolor se han convertido en una gran bendición para los que sufren. Si Dios es lento para airarse, pero juzga la maldad humana. Ese es uno de los versos que hemos escuchado mucho y muy particulares, es que Dios es lento para la ira, pero Él juzga también la maldad del hombre. Y esto nos permite entender por qué el juicio de Dios va sobre Jerusalén, sobre el pueblo de Israel, a través de este ejército, de esta cultura babilónica, y la cual viene y castiga la ciudad, la toma y la destruye de manera total. Este poema reconoce que la ira de Dios está justificada. Este poema reconoce que la ira de Dios está justificada y no impide que el poeta se lamente y que pida compasión una vez más. El capítulo 3 del libro de Lamentaciones rompe con este diseño, el poema más largo del libro. La voz que se escucha es la de un hombre que expresa su sufrimiento y su dolor como el representante de todo el pueblo. Es muy interesante saber que este capítulo toma un lenguaje del Antiguo Testamento, un lenguaje de los lamentos de Job en el capítulo 3 y de otros salmos de lamentos como el Salmo 22 y el Salmo 69. Los poemas del siervo sufriente en Isaías. El poeta ve su injusticia como una clase de justicia. Y paradójicamente, el poeta recibe esperanza y lo lleva a ofrecer palabras únicas de esperanza a través de todo este libro.
En el capítulo 3, el verso 22 y 24 dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bendiciones, muy grande es su fidelidad. El Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Dios es justo con su pacto y no dejará que la maldad humana tenga la última palabra. Para este poeta, el juicio de Dios se convierte en el semillero de esperanza para el futuro de la humanidad. El capítulo 4 regresa a la misma estructura alfabética del capítulo 1 y el capítulo 2. Nos habla del asedio de Jerusalén y da un contraste de cómo era el asedio del pasado en la ciudad de Jerusalén y el asedio después por causa de los babilonios. Escribe que en el pasado, en Jerusalén, los niños comían, los niños jugaban, pero describe también el futuro, lo que pasó después de la destrucción, cuando los niños mendigaban la comida y no podían jugar como lo jugaban antes. En el pasado los ricos comían manjares lujosos, pero ahora comen lo que pueden en medio del polvo. Los líderes reales solían estar llenos de esplendor, pero ahora andaban sucios e irreconocibles, nos dice el poeta. El rey ungido del linaje de David ha sido castigado y ha sido arrestado. El poema tiene un gran poder dentro de estos contrastes y explora así el poder devastador que Israel trajo sobre sí misma por causa de su pecado. Tiene un mensaje. El capítulo 5 es único. Y único, ¿por qué? Porque este capítulo 5 rompe con el patrón de diseño alfabético. Contiene 22 versos sin orden y es como si el poeta no pudiera soportar más y su dolor ha explotado en un gran caos. El poema es una oración, se convierte en una oración comunitaria por la misericordia de Dios, donde Israel le ruega a Dios que no los abandone, ofreciendo de una manera especial una larga lista de las diferentes clases de personas que fueron devastadas por la caída de la ciudad. Y le pide a Dios que no se olvide de estas personas, como mujeres, como niños, como sacerdotes, como reyes, etcétera, y que Dios les mire en su angustia, en su lamento, en el nombre de otras personas, dándole así voz al dolor que el poeta representa. No se le está pidiendo al pueblo negar sus emociones, sino que alcen sus voces de protesta para poder expresar sus sentimientos y así poderlos derramar delante de Dios. El libro termina con una paradoja. El poeta reconoce a Dios como el que reina para siempre y como rey del mundo. Capítulo 5, versículo 19 lo dice de manera muy clara. Pero que las circunstancias los hacen sentir como si Dios no estuviera por ningún lado. Capítulo 5, en el versículo 20, el poeta hace referencia, hermanos, a por qué Dios se olvida de nosotros y nos abandona.
Es una expresión de protesta de su sentimiento y surge una gran pregunta en el versículo 22. A no ser de que nos hayas desechado totalmente. El profeta concluye con algo muy similar a nuestras propias experiencias de dolor y sufrimiento. La historia de la Biblia no termina aquí, pero este libro tan importante nos muestra cómo el lamento, cómo la oración en medio del dolor son parte especial del camino del pueblo de Dios en medio de un mundo que está perdido y que ha desobedecido a Dios de manera muy especial. Este libro del Antiguo Testamento, que contiene 5 poemas y que su autor es anónimo, nos muestra varias cosas muy importantes que nosotros tenemos que resaltar en esta noche. Palabras de honor y palabras que llevan al pueblo a una expresión de pedir la misericordia al Señor. En la primera parte del libro, el capítulo 1 al 4 se conoce como un acróstico, que son los poemas alfabéticos. Todos sabemos que es un acróstico, ¿cierto? Son poemas alfabéticos y cada verso poético en este libro inicia con una letra del alfabeto hebreo que está conformado por 22 letras. Y esta estructura, una estructura ordenada, una estructura lineal, marca un contraste con el dolor, con el desorden y con las penas y la confusión que estaba viviendo el pueblo, que se mezclan en estos poemas. Es así como el sufrimiento de Israel se expone desde la letra A hasta la letra Z del alfabeto hebreo. Los capítulos del 1 al 2 tienen un verso por letra cada uno, para un total de 22 versos con temas muy diferentes. Y el capítulo 1, al leerlo, usted va a encontrar que se enfoca en la vergüenza de una señora llamada Sión, y el poeta personifica a la ciudad de Jerusalén como la hija de Sión, y esta hija de Sión se siente sola, angustiada por sus seres queridos y se siente devastada. Nadie viene a consolarla. Es una metáfora muy especial, es una metáfora muy poderosa, donde ella clama al Señor para que le cambie su destino. Y el poeta, a través de esta imagen, nos muestra que la destrucción de la ciudad trajo un trauma psicológico en los israelitas. Un trauma que solamente puede ser expresado con un funeral de un ser querido y amado. El capítulo 2 se enfoca en la caída de Jerusalén y cómo ésta fue consumida por la ira de Dios. La ira es una palabra muy importante y muy clave en este poema, por lo que es importante que resaltemos que en la Biblia la ira de Dios no es un enojo espontáneo, no es un enojo volátil. Los poetas de la Biblia y los profetas utilizaron esta palabra para hablar de la justicia de Dios. Y Israel había entrado en un pacto o en un acuerdo con Dios, y ellos estaban violando este pacto, pues estaban adorando a otros dioses, practicando de manera abierta la injusticia y oprimiendo al pobre. Lo que decía anteriormente, si Dios es lento para la ira,
pero es grande en misericordia. Dios, a pesar de ser lento para la ira, Él castiga la maldad humana. A diferencia de ese capítulo 3, es diferente a los otros capítulos de este libro. Y recalco eso que dice el capítulo 3, versículo 22. El gran amor del Señor nunca se acaba, hermano. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. ¿Qué realidad en el día de hoy? Cada mañana se recuerdan sus bondades porque grande es su fidelidad. El Señor es todo lo que tengo, dice el poeta, en Él esperaré. Dios es justo en medio de su pacto. Y Dios en medio de su justicia no dejará que la maldad humana tenga la última palabra. Nunca. Y para este poeta, el juicio de Dios se convierte en el semillero de esperanza para el futuro. En el último capítulo, en el capítulo 4, el poeta regresa a la estructura anterior del capítulo 1 y 2, basada en los poemas de acuerdo al abecedario hebreo, haciendo un contraste sobre la antigua Jerusalén y el futuro que estaban viviendo ellos. Para finalizar con esa paradoja que hablaba ahora, de que el poeta, el escritor, está reconociendo a Dios como el que reina para siempre y como rey del mundo. A pesar de que estamos viviendo un tiempo difícil de una pandemia única y exclusiva, ¿por qué? Porque no es una pandemia que se ha concentrado en un solo lugar del mundo, sino que está en todas partes del mundo o del globo terráqueo. El poeta reconoce que Dios reina para siempre y como rey de este mundo, Él reinará. Pero a veces las circunstancias, queridos hermanos, nos hacen pensar, nos hacen sentir como si Dios no estuviera por algún lado. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué te olvidas de nosotros o por qué nos has abandonado? Y tal vez surge esta pregunta, a no ser de que nos hayas desechado. ¿Será que Dios nos ha desechado, nos ha olvidado? Tenemos que concluir en esta noche que nuestra propia experiencia, la cual estamos viviendo en el día de hoy, no un exilio, pero sí un aislamiento colectivo en nuestros hogares, nuestra experiencia de dolor y sufrimiento viendo a muchas personas con hambre, viviendo la injusticia o viviendo la muerte de sus seres queridos por causa de un virus que no hemos ni sabemos el por qué está obrando de esta manera. Nosotros podemos entender de que la Biblia no termina aquí. No termina aquí también en esta historia de Lamentaciones. Y que este libro de Lamentaciones es tan importante, ¿por qué? Porque en el día de hoy también nos muestra cómo el lamento, cómo la oración en medio del dolor, cómo la oración en medio de la situación en que estamos viviendo, son parte del camino del pueblo de Dios. Lo que estamos viviendo, hermanos, es parte del camino de Dios, es parte de la soberanía de Dios sobre nosotros y sobre lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo en medio de ¿qué? En medio de un mundo perdido, un mundo que ha desobedecido a Dios. Un mundo donde se ha aceptado, se ha legalizado el aborto, el asesinato, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Se ha aceptado el soborno, se ha aceptado la vergüenza como algo muy particular y como algo muy legal.
en medio de este mundo perdido, desobediente de Dios, es importante reconocer de que como pueblo de Dios nos lamentamos, como pueblo de Dios oramos en medio del dolor y que todo esto es parte del camino que cada uno o que el pueblo de Dios debe continuar. En medio de esta crisis, queridos hermanos, no ha sido la única crisis que ha vivido el pueblo de Dios. Desde el comienzo hubo persecución, hubo crisis y a través de la historia bíblica y a través de la historia de la humanidad hemos visto que la iglesia ha vivido persecuciones, ha vivido aislamiento, ha vivido críticas, murmuraciones, pero como dice el Señor, construiré mi iglesia sobre la roca y el Hades no prevalecerá contra ella. De esto trata este libro de Lamentaciones. Habla de que entendamos de que es importante expresar, lamentarnos, que es importante no quedarnos callados, que es importante orar en medio de la situación que vive nuestra sociedad y especialmente reconocer de que es la voluntad, que es el camino de Dios para el pueblo de Dios. Tal vez después de esto venga algo peor para nosotros como creyentes. Tal vez un exilio, tal vez cárcel, tal vez otras cosas aún mayores. Pero aquí estamos, queridos hermanos, para seguir estudiando la Biblia cada 8 días. Y dentro de 8 días estaremos estudiando el libro que sigue después de Lamentaciones. Es el libro, vamos a mirar acá, en el orden que llevamos. Empezaremos a estudiar el libro de Ezequiel. Yo les invito para que en esta semana usted lea este libro de Ezequiel y vayamos compartiendo. Si tiene algunas preguntas acerca del libro de Lamentaciones, puede enviármelas por aquí, así como algunas personas están enviando sus preguntas. Usted también como miembro de la iglesia Primera de Medellín, si me está escuchando, o de cualquier iglesia bautista que me esté escuchando también, pues puede aprovechar y pregunte, leas el libro de Lamentaciones y pregunte para que podamos ayudarle. Hermanos, les recuerdo estar orando, velad y orad para que no entréis en tentación, velad y orad para que en tiempos como el que estamos viviendo, siga enviando sus peticiones de oración por los enfermos, por lo que sea, pero vamos a estar orando por usted. Tenemos una gran lista acá para orar y gracias, hermanos, porque todos los días a las 9 de la mañana, hermanos muy fieles de la iglesia, estamos orando y a las 9 de la noche nos reunimos nuevamente para orar. Y los miércoles estamos haciendo este estudio. Los domingos a las 10 de la mañana les invito para la predicación de la palabra de Dios y que juntos podamos todos compartir la palabra y alimentarnos de eso que el Señor nos ha dado tan especial. Esa revelación escrita de su palabra. Entonces vamos a orar en esta noche, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos guarde. Gracias por la atención que usted ha tenido para conmigo. Y les pido oración porque esto no es fácil, aprender a manejar todos estos medios tecnológicos. No soy una persona de conocimiento en esta área, pero damos gracias a Dios por la oportunidad de poder servirles de una u otra manera. Vamos a orar, queridos hermanos. Incline su rostro en esta noche. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche adoramos tu presencia, Señor, en medio de nuestro Señor en este lugar. Adoraba Jesús.
nuestras manos alzan y con canto adoran, nuestras manos alzan de tu trono con gozo, hacia el cielo las manos alzan. O levanta tus manos al cielo ahí donde estás y adora a Jehová de los ejércitos. Y unidos todos desde nuestras casas, adoramos. Con nuestras manos levantadas en esta noche, te alabamos, Señor, y te bendecimos, y te exaltamos. San de tu trono con gozo, el cielo las manos alzan, todo un pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Unidos amamos al Rey. Oh Señor, en esta noche alzamos nuestras manos, Señor, bendiciendo, Señor, a los enfermos. Bendecimos, Señor, a los que tienen problemas económicos, Señor. Bendecimos a cada uno de los hombres y mayores adultos, a las mujeres adultas de nuestra iglesia, Señor. Bendecimos nuestra junta administradora, a cada familia, a cada niño, a cada joven, adolescente, Señor. Bendecimos cada ministerio, Señor, para la gloria y para la honra tuya, Señor. Señor, guíanos y dirígenos, Señor, en el ayuno de este sábado a las 8 de la mañana y permite que juntos podamos volver a encontrarnos el domingo, Señor, a las 10 de la mañana para la predicación de tu santa y bendita palabra, Padre. Gracias te damos, oh Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, yo oro, Señor, pidiendo la bendición tuya sobre todos nosotros en esta noche. Gracias por esta hermosa oportunidad que me da de compartir libro por libro de la Biblia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación trataré de enviar por Facebook un resumen de este libro en dibujos animados para que podamos comprenderlo mejor. Hermanos, Dios les bendiga y que la paz de Dios esté con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga, hermano.